¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. Mis hermanos, ¿cómo están? Ahora sí, episodio número 20. Último episodio de esta primera temporada. La verdad es que qué gran aventura la que hemos llevado a vivir durante estos 20 episodios. Han sido 5 meses, casi 5 meses espectaculares. ¿Quién iba a pensar que pues ahora sí íbamos a estar pues ya concluyendo oficialmente esta primera temporada y dándonos un pequeño descanso de un mes para empezar la segunda? Como saben, pues creo que ya después de 20 episodios no tengo la necesidad de introducirme, pero si no, Wipe Fernández, ya saben cómo seguirnos en nuestras redes sociales como @unpodcast. Y el día de hoy tengo el gustazo de presentarles a dos grandes amigos que me van a estar acompañando en este cierre de episodio. Y tengo aquí conmigo a Elías Nader, que ya lo han escuchado en episodios del Fuckboy y del Hombre Unicornio, y que también pues tomó nuestras redes sociales unos días para responder preguntas que ustedes tenían. Y tenemos hoy también un nuevo invitado, que es Carlos Padilla. Carlos se encuentra en Ciudad de México también, así que todo esto lo estamos grabando a distancia. De paso, pedimos disculpas por cualquier defecto de sonido que pueda pasar. Pero a ver, les voy a dar la palabra a ellos para que se presenten. Pues mi querido Wipe, ¿qué te digo? Muchas gracias otra vez por la invitación y esta vez con un gran amigo, el buen Charlie. Pues muchas gracias por la invitación, Wipe. La verdad muy interesante todo lo que vienen comentando y la verdad muchas gracias por la oportunidad de participar. No, hombre, ¿verdad? ¿Quién tiene que agradecerles? Soy yo, a ustedes dos. Yo sé que los he estado persiguiendo un poco durante toda esta semana para grabar este episodio, pero creo que no existen mejores elementos para poder tocar este tema, ¿no? Y como ya saben, pues este es un episodio de cierre, es un episodio para retomar, ¿no? Muchos de los puntos que hemos tocado en episodios anteriores, pero sobre todo para poder hablar pues de tips prácticos y de conceptos que tal vez vale la pena retomar para el tema del cierre, ¿no? Entonces para mí la verdad es que es un honor el tenerlos ustedes dos acá. Saben la admiración que les tengo, el cariño que les tengo y la confianza también, ¿no? De que me estén acompañando pues en un episodio pues por lo menos personalmente de tan gran importancia que es el cierre de esta primera temporada. Entonces, adentrándonos un poco a este último episodio, vamos a hablar de los caballeros del siglo XXI, imagínense. Y justo hablando de este tema de los caballeros del siglo XXI, me recuerdo que hace más o menos un mes y medio, estaba hablando con un sacerdote con respecto a esto. Él me decía, güey, pero la verdad es que a mí me gustaría invitar, ¿no? a que las niñas eventualmente ellas llegaran a decir, no, es que mi novio me recuerda a mi abuelito y es que tenemos que pues rescatar hasta cierto punto el tema de la caballerosidad o caballerismo que nuestros abuelos tenían o que pues estas personas mucho mayores a nosotros tienen, ¿no? Y la verdad es que antes de impactarme de lo que me estaba contando, automáticamente lo primero que se me venía a la cabeza es que siento que muchas características de la caballerosidad de esos tiempos eran características pues muy superficiales, ¿no? Como que al final de cuentas justo se me venía a la mente como, bueno, ¿de qué te sirve aparentar ser muy parecido a tu abuelito en cuanto a términos de caballerosidad? Pues sí, en ese entonces era un tema social, abrir la puerta a la mujer, llevarle flores, yo no sé, tener distintos gestos que todavía se aplaude y que a la fecha creo que me parece aceptable. Pero creo que por el otro lado, a mí me alarma mucho el pensar, ok, pues sí, si solo tengo que copiar los gestos que mi abuelo hacía o los gestos que estas personas anteriores hacían, pues eran hombres que tampoco trabajaban de fondo el tema de su masculinidad y el tema de su hombría y de su verdadera identidad, ¿no? Y esto, pues te puedo dar el perfecto ejemplo del clásico abuelo que es un caballero perfecto para tratar a las mujeres, etcétera, pero que en las noches, pues sí, se iba a prostíbulos o burdeles, pues para hacerle infiel a su esposa, ¿no? Entonces, pues sí, también caemos en una contradicción, como que yo, pues sí, hay que rescatar temas de la caballerosidad de antes, pero
pues obviamente adentrarnos a aquello que los caballeros de ese entonces no se atrevían a trabajar, ¿no? Y justamente también es toda esta parte emocional, es toda esta parte de identidad personal. Y dije, bueno, voy a investigar un poquito más con respecto a lo que son los caballeros de ese entonces, ¿no? Entonces justo encontré un libro que se llama The Gentleman, que lo escribió Francis Lieber. Él es inglés y es un libro de 1864. Entonces se pueden imaginar, obviamente, que es un libro que habla que la raza negra no son dignos de ser caballeros, que no sé qué personas de tales estados tampoco pueden ser caballeros, porque el tema de ser un gentleman tiene que ver también con cierta aristocracia, con cierto nivel económico, etcétera. Pues sí, obviamente no nos vamos a poner a hablar de esa parte, ¿no? Pero sí me puse a investigar un poco en este libro de 1864, imagínense aquellas características que todavía eran pues rescatables de un caballero, ¿no? Entonces, justo el Carlos Charles aquí, Carlos Padilla, también es abogado, ¿no? Entonces creo que él también es fan de no solo construir argumentos emocionales, sino también pues ir contando un poquito de contexto, ir pues yo no sé, dando pues otros argumentos, ¿no? Y investigando un poco de estos caballeros de los 1860, este autor hablaba de ciertos caracteres que creo que se pueden rescatar. ¿No? Y él decía que un caballero, un gentleman, era alguien de reconocida honorabilidad, alguien que se autoposeía, que tenía emociones refinadas y carácter controlado. Esto quería decir que él pues controlaba esa explosividad, que controlaba esa irritabilidad. Era una persona que es fiel a su esencia, que tiene una valentía moral y física, que cuida su aspecto físico, que reconoce la dignidad humana, que tiene un autorrespeto por su persona, pero que al mismo tiempo también tiene una libertad de pensamiento y una libertad de argumentación. Esto quiere decir que no tiene miedo a una confrontación asertiva, ¿no? Y justo pues él iba dando como que otros ejemplos ya un poquito más históricos, ¿no? Decía por qué el gentleman inglés es distinto al gentleman francés y él hablaba pues de cómo pues el hombre en un gentleman inglés pues a diferencia del francés no era un hombre exagerado, no era un hombre pues que se expresara de forma exagerada de las cosas, ¿no? Sino que tenía pues cierto control. Habla también de cómo el hombre inglés o este caballero tiene una pureza de pensamiento, ¿no? Como que esta misma autoposesión también lo lleva al pensamiento y dice, no, el hombre también es puro en los pensamientos que él tiene y dice que como el francés pues no tiene pues yo no sé, ¿no? Obviamente eso lo decían en esos tiempos, como el francés pues no tiene esta pureza de pensamiento y que también existe una falta de dominio en él, ¿no? Y creo que ahorita pues ya a modo de hacer que mis compañeros contribuyan un poco con este podcast, les hago yo la pregunta, ¿qué creen de estas características que les acabo de decir que se pueden rescatar? Y también pues qué características creen ustedes que debería de tener un caballero en pleno siglo XXI. Yo creo, me gustaría empezar por una característica que dijiste que yo la entendí como ser un hombre que controla sus impulsos y no es dominado por estos impulsos. O sea, creo que sí. O sea, ¿qué característica nueva? Ahorita voy a eso, pero quería como primero, este, se me hace muy interesante que desde 1860 que se escribió este libro hasta ahorita se me hace plenamente vigente y creo que ahorita este punto de controlar tus pasiones y tus impulsos y no ser dominado y un mero esclavo de los mismos creo que es fundamental. Creo que pues, se traduce en no ser un animal, sino ser un hombre pensante y hacer uso de la capacidad intelectual y de tu autocontrol y de tu conciencia que por algo lo tienes y no, pues, no someterlo a lo que simplemente te va pidiendo tu cuerpo, sino lo que te va pidiendo pues, algo más profundo que tu cuerpo, ¿no? Y la verdad, estoy de acuerdo en los demás puntos que nos dijiste. La verdad se me hizo muy, muy interesante. Yo creo que un rol fundamental de un hombre hoy, fundamental porque creo que estamos en una época donde lo que es valioso está en duda y como que nadie se compromete con nada y el chiste es
pues no sujetarte demasiado a algo, y creo que lo que tenemos que conservar un hombre hoy en el siglo XXI, lo que tiene que conservar es precisamente lo contrario a lo que te viene diciendo el mundo. Un hombre hoy tiene que tener el coraje y la personalidad para defender lo que sí vale, porque pues, no podemos vivir en un mundo donde las cosas no valgan, porque pues, vamos simplificando todo lo valioso, y la familia y la entrega y el amor y las amistades, y se va desmaterializando, y nos vamos a llegar, o sea, vamos a llegar a un punto donde todo lo valioso pues, ya no exista. Entonces, el rol del hombre, como pues, como lo que decías, como alguien con libertad de pensamiento, con capacidad de argumentación y con coraje, tiene que ser hoy una persona que luche y tenga la decisión y la convicción suficientes para poder defender lo que vale, porque creo que si no somos, y más, saber, el hombre es alguien que lucha por lo que ve, y es como más un rol como de cazador, si lo quieres ver en esos términos, pero entonces, pues obviamente que ese rol de hombre que te lleva a luchar por lo que quieres y a tener un carácter tal vez a veces más fuerte, lo tenemos que encaminar a las cosas que efectivamente son valiosas. Yo creo que sí, es algo indispensable hoy. Para mí yo creo que es difícil agregar algo más de lo que dijo Carlos. Yo sí me quedo, o sea, desde que te escuchaba, Wipe, o sea, esa definición yo solo podía pensar, o sea, qué difícil es en el mundo de hoy encontrar un ser humano así como el que acabas de describir. O sea, con esos atributos, donde lo busques, qué difícil es encontrarlo. Y yo me quedo con tres cosas, que era pues obviamente el control. Yo creo que un hombre siempre debería de estar en control de sí mismo, de la situación, o sea, él se autoposee, entonces no se deja llevar por los impulsos, como dice Padilla. También un hombre que es valiente, un ser humano que se atreve, que afronta sus miedos, o sea, que lucha muchas veces por encima de lo que él siente. Y también mencionaste la parte de la esencia. Eso es algo que yo creo que se ha perdido hoy en día, y que hoy en día estamos en una sociedad y en un mundo donde todos tratamos de complacer y de querer llenar expectativas, y que muchas veces los hombres perdemos totalmente nuestra esencia, y como dice Padilla, yo creo que eso ha provocado que se pierda de vista lo que es la esencia de ser Y hombre. es que justo como decía Elías, ¿no? Y lo hemos hablado ya en otros episodios, lo hablamos con Elías, lo hablamos con David. El hombre está tan enfocado en quererle demostrar a otras personas que es hombre, que se la pasa construyendo máscaras todo el tiempo, ¿no? Y va perdiendo hasta cierto punto esa esencia de quién verdaderamente es él, ¿no? Y no podemos olvidar, pues obviamente que tenemos características personales y que eso es lo que nos hace, o sea, nos hace quien somos, pero existen otras que en efecto pues sí son atribuibles a todos los hombres, ¿no? El problema está en que en ese momento en que nuestras características personales y nuestra esencia como hombres se ve mermada o se ve al final de cuentas lastimada por esta cantidad de máscaras que estamos construyéndonos encima, faltamos a esta característica que lo hablaban desde 1860, ¿no? Que era serte fiel a ti mismo y serte fiel a tus principios, a tus valores, ¿no? Porque te paras fallando a ti, le paras fallando a mucha gente porque, porque no sabes ni siquiera quién eres al final de cuentas, ¿no? Y esto es lo que al final pues se busca en este podcast, el recordarte el valor de tu esencia y recordarte el valor de tu identidad como hombre, que lamentablemente en nuestra masculinidad rota lo hemos venido perdiendo. No, y pues imagínense ya desde 1864 cómo, cómo pues ya hablábamos de estas características tan importantes, ¿no? Y el problema creo que está en que, pues independientemente de que sea un libro que hasta te dice que no, que la raza negra no puede ser caballeros y que solo existe un cierto nivel económico, aristocrático, que pueden ser gentlemen. Bueno, no hagamos caso omiso a esa parte, pero si se dan cuenta cómo, pues ya desde estos tiempos se habla de la necesidad de serte fiel a ti mismo, ¿no? Y el problema que tiene el hombre, creo yo, en este momento o en esta realidad es que cuando se quita esas máscaras,
o cuando intenta quitárselas, se percata que ya no sabe quién es, ¿no? Y que es un cuestionamiento que muchísimos hombres y que mucha gente me escribe incluso al podcast, que me dice, uy, pues es que yo ya no sé quién soy. O sea, sin mis logros, yo ya no sé quién soy. Sin mi agresividad, sin recurrir a las niñas, sin estar yo de fiesta, yo no sé, ¿no? Sin estos refugios, yo ya no sé quién soy, ¿no? Imagínese llegar a ese punto en que ya tanta máscara y tanta coraza que le hemos armado a nuestro corazón, a nuestra esencia, que nos olvidamos de nuestra misma identidad. Y como consecuencia, pues obviamente nos va a tocar regresar, ¿no? Dar esos pasos para atrás de introspección y de entender pues en qué áreas pues hemos fallado, ¿no? Y creo que para eso ha servido mucho este podcast, ¿no? De irnos dando cuenta todo este trayecto de una masculinidad rota que no hemos logrado trabajar. Y antes de que nos desaparezcamos durante un mes, yo sé, hay que descansar un poco. Antes de que nos desaparezcamos un mes, pues justo venían muchos hombres a hacerme estas preguntas, ¿no? Que me decían, Wipe, me gusta mucho que el podcast vaya tocando distintos temas, que te haga pensar, que te haga hacer introspección de tu vida, etcétera. Y a sabiendas que mientras trabajamos en nuestra masculinidad vamos a ir encontrando de nuevo esa esencia que nos compone como hombres, entonces, pues sí, o sea, ¿qué consejos prácticos nos puedes dar entonces para poder empezar con este proceso, ¿no? Más allá de solo escuchar el podcast. Y para eso es que justo pues le hago esta gran pregunta a este par de cracks que tengo aquí, que es, ¿qué consejos prácticos nos pueden dar a nosotros como hombres para pues iniciar este camino de trabajo en masculinidad, pues de trabajar en nuestra masculinidad como tal? A ver, Charles. Un tip concreto que a mí me sirve mucho y que yo lo tomo como bandera es que, a ver, nadie es perfecto y nadie está en ese punto del macho del macho, perdón, del caballero del siglo XXI perfecto porque, pues, a ver, todos somos humanos y todos cojeamos por algún lado y o sea, a ver, todos los que estamos hablando aquí no es que vengamos a pararnos el cuello de que somos perfectos, sino que estamos en la lucha por algo más grande, ¿no? Entonces yo como que diría, a ver, si empiezas escuchando esto y dices, puta, pues me faltan kilómetros y kilómetros por recorrer, pues a ti y a todo mundo. Y el chiste no es lo que te falta por recorrer, sino que ya te diste cuenta y estás en la lucha, ¿no? O sea, pues hay que empezar con humildad y el primer paso es reconocer que te falta mucho, porque pues, si no empiezas por ahí, ya empezaste mal. Uno, y un tip que a mí me gusta mucho y que últimamente traigo muy presente es que lo primero que tienes que empezar por hacer para trabajar en ti mismo es ser honesto. Y, y se dice muy fácil, pero se concreta ya mucho más complicado porque te tienes que llegar a poder sentar contigo enfrente del espejo y decir, a ver, estoy cojeando por aquí, por acá y por acá. Y realmente dimensionar y aceptar. Si tienes un tema de una relación completamente rota con tu familia, lo tienes que afrontar o lo tienes que afrontar y lo tienes que aceptar. Y si tienes un tema psicológico, lo tienes que afrontar, porque si no, afrontas lo que tienes como lo tienes y en la medida que lo tienes, nunca vas a poder empezar. Ese es mi primer tip. O sea, siéntate, volteate a ver y si tienes un tema con tus impulsos sexuales, empieza por ahí. Si tienes un tema con tu temperamento, empieza por ahí. Si tienes un tema con tus relaciones, empieza por ahí y vete al fondo yo creo que es lo más difícil. O sea, se necesitan El pantalones. autoconocimiento. Exacto, y no tengas miedo de ir al fondo, porque si no vas al fondo, nunca vas a solucionar las cosas. Entonces, primero, pues yo daría un tip muy sencillo de ser honesto contigo mismo y a partir de ahí puedes tomar una valoración más objetiva de cómo trabajar en ti. Yo creo que hay un consejo, un tip que yo les podría dar, algo que a mí me sirvió mucho en el momento que yo me di cuenta, como decía Padilla, o sea, que con la honestidad yo me di cuenta que tenía una masculinidad herida. Como que para mí el primer gran consejo sería, haz las paces con tu pasado. Va muy de la mano con lo que dice Carlos, pero yo creo que hoy en día muchas veces como hombres tratamos
más bien vivimos tratando de llenar expectativas de tu papá, expectativas de tu mamá, de tu abuelito, de tu abuelita, de lo que te quieren tus amigos, y que si tu papá quiere que juegues fútbol, juegas fútbol cuando a lo mejor ni te gusta el fútbol, y te la vives torturándote y pensando por todas esas cosas que como hombre no has logrado ser. Y te vives torturando de todas esas cosas que te hubiera gustado ser y que no eres. O que la vida no te dio la oportunidad de ser. Y pues yo sí creo que, como dice Carlos, con mucha honestidad, tienes que poder ver tu pasado, abrazarlo, hacer las paces con él, aceptar que la vida no te debe absolutamente nada y que con lo único que puedes trabajar como hombre es con lo que tienes hoy. Y la única decisión, lo único que puedes modificar es lo que va a pasar mañana, es lo que puedes decidir de ahora, de este momento que estás escuchando esto en adelante. Todo lo que ya viviste, todo lo que ya pasó, todos tus errores, eso ya fue. Entonces, haz las paces con eso y afróntalo, como dice Carlos. Y es que a lo largo de este podcast, pues justo hemos hablado de esto, ¿no? Primero el autoconocimiento, el saber de qué pata cojeas, decimos aquí en Guatemala. Y por el otro lado, pues justo, ¿no? Como decía Elías, es aprender a perdonar nuestro pasado, porque muchas veces, pues sí, intentamos liberar a nuestros papás de todas esas heridas que nos causaron, pero se nos olvida perdonar al más importante. Y se nos olvida perdonar a esa persona que nos hirió más que nuestro mismo padre. ¿Y quién es esa persona? Pues nosotros mismos, ¿no? A ver, Charles, no sé si vos tenías algo que agregar. Me acordé de una frase, la verdad no me acuerdo de dónde la escuché, pero o sea, que hombre no es el que tiene todo perfecto ganado, porque como que el mundo de hoy nos dice que hombre y caballero es el que ya tiene todo solucionado y la vida perfecta, y yo creo que no es así. Yo creo que hombre no es el que ya tiene todo ganado, sino el que tiene la fortaleza para saber que no lo tiene ganado, pero tiene el coraje suficiente para ganárselo por sus medios y por su lucha, ¿no? A mí otro consejo que igual platicamos fuera del aire, yo creo que para una lucha así es indispensable tener gente cerca que esté luchando por lo mismo. Y yo creo que en eso muchas veces fallamos los hombres, llámalo por presión social o por lo que sea, pero muchas veces tus amigos y la gente de la que te rodeas es la que más te jala hacia ser el hombre que no quieres ser. Entonces yo lo primero, eso también es otro gran consejo que yo lo descubrí justo en Carlos, en un grupo de amigos, en David, también, un grupo de amigos que estaba luchando por lo mismo que yo y que tenían las mismas convicciones que yo, los mismos valores que yo, y que el día que yo me caía o me caiga, yo sé que van a estar ahí pues para jalarme. Yo creo que eso es importantísimo. Rodéate de hombres que estén buscando lo mismo que tú. Y es que al final de cuentas Elías habla de un tema súper importante, ¿no? Que es el buscar grupos de amigos que trabajen en una masculinidad saludable o que se atrevan a ser vulnerables. Y lo hemos dicho ya en varias ocasiones, pero de nuevo, ¿no? Recalcamos que esto es un tema en esta sociedad machista, en este mundo machista, creo que es complicado encontrar estos grupos, ¿no? Y lo hablábamos fuera del aire con Elías y con Carlos y les decía, pues sí, nosotros tuvimos la bendición y la ventaja, si lo quieres llamar así, que encontramos aledaño a nuestra espiritualidad en nuestros grupos de oración, en nuestros grupos de encuentro, etcétera, pues grupos de hombres que se atreven a ser vulnerables, grupos de hombres que en efecto, pues, que paralelamente a su espiritualidad también están trabajando su identidad personal y como consecuencia su masculinidad, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, tal vez para nosotros es un tema sencillo, si lo quieres ver así, como que pareciera muy obvio, el encuentra amigos que te puedan acompañar, ¿no? En este proceso, pero para muchos hombres no es así, ¿no? Probablemente ellos sean los primeros que estén dando este paso, los primeros que tengan que, pues al final de cuentas, alejarse un poco de estos grupos y atreverse a buscar nuevos grupos de amigos que trabajen en una masculinidad saludable. Y no es abandonarlos, sino solo es tú también darte prioridad en encontrar nuevas personas a las cuales poder, pues, admirar, pero también, pues, que te acompañen en este proceso, ¿no? Porque, pues, fuera del campo espiritual,
es raro, ¿no? Encontrar estos amigos hombres que no sean los clásicos amigos que solo están para la peda, que solo están para el antro, que solo están para el alcohol. O incluso, pues también encontrar amigos que no necesiten estar ebrios para tocar la profundidad de estos temas, ¿sabes? Y bueno, pues sí, para los que no sean creyentes y no quieran pertenecer a un grupo de oración o lo que sea, pues cada quien con su libertad, con lo que quieran hacer. Pues sí, también creo que probablemente tal vez como grupos que se enfoquen en liderazgo, grupos que se enfoquen en crecimiento personal, si tienes problemas con adicciones, pues creo que los grupos de adicciones también se meten mucho a atreverse a ser vulnerables y a abrirse, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente pareciera que en nuestra sociedad machista, si no es afuera de tu círculo mocho y si no es afuera de estos como círculos externos, ¿no? De liderazgo, de adicciones o lo que sea, pareciera que no encuentras círculos de amigos con los que puedas ser vulnerable y con los que puedas trabajar en tu masculinidad, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que un consejo sano podría ser, va, ok, o sea, quédate con tus amigos de la peda, etcétera, pero busca otros grupos de amigos también, y es parte de tu labor el encontrar pues grupos de amigos con los que sí puedas trabajar en tu masculinidad y no sentirte arrastrados por ellos. Como que en todo, o sea, de todo lo que veníamos hablando, yo creo que no es un proceso fácil decir, a ver, yo creo que un hombre en serio es el que tiene el coraje para decir de dónde está cojeando y reconocerlo y empezar a trabajar, pero no es un proceso fácil, no es un proceso para nada sencillo y yo creo que necesitas, en primer lugar, un equipo de gente que, pues, sí, como decías, nosotros por ser creyentes tenemos tal vez un acceso más inmediato a este tipo de grupos de ayuda, etcétera, pero no es una limitante. O sea, si no eres creyente o sea tu situación, la situación en la que estés, pues te tienes que poner a la tarea de encontrar gente que esté dispuesta a luchar por las cosas valiosas por las que tú estás luchando y juntarte con ellos y, y, y ir y reunirte con ellos y abrirte con ellos tal. Y en primer lugar tener este equipo, pero también tener muy buenos roles o personas en tu vida a quienes admires y que realmente sean personas de admirar para Sí, modelos. reafirmarte a dónde caminar y también para apoyarte, porque pues un día vas a decir, oye, esto está bien, está mal, o esto qué onda, o una duda, y tener a alguien para marcarle o para decir, oye, vámonos a comer porque traigo un problema con X o Y situación, ¿no? Justo creo que Charles le pega un punto importante, ¿no? El encontrar estos modelos de masculinidad saludable, pero sobre todo el tema de los mentores. Parece un término viejo, ¿no? Como que ya nuestra generación no utiliza el término mentoría, pero encontrar mentores, encontrar personas a las cuales, pues sí, puede que no sean perfectas, pero que puedes encontrar en ellas un ejemplo o una admiración de lo cual, pues tú quieres obtener algo, ¿no? O quieres aprender de ellos. Entonces, pues sí, creo que uno de los labores principales que tenemos como hombres también, aparte de buscar grupos de amigos, es encontrar esos mentores, ¿no? Estos famosos hombres que nos pueden ayudar a conferirnos cierto grado de masculinidad. Yo ahorita como que escuchándolos pensaba que muchas veces, no sé, quieres pedirle un consejo de noviazgo y se lo pides a un amigo tuyo que en la vida ha tenido novia, que al contrario tiene, o sea, anda saliendo ahí con varias niñas al mismo tiempo y cosas así. No, no, o sea, sí nunca vas a llegar a ningún lado, ¿no? Yo como que hace tiempo decidí que si le vas a pedir un consejo a alguien, pídele un consejo a alguien que admires, que te gustaría hasta cierto punto tener la vida de ese alguien, ¿no? Si yo le voy a pedir un consejo de negocios a alguien, voy a buscar a alguien que a mí me gustaría ser como él en los negocios. Y yo creo que sí es fundamental encontrar ese modelo para tu masculinidad, tal cual. Y justo como decía Elías, ¿no? El saber a quién hacerle la pregunta y el saber a quién pedirle consejo, porque al final de cuentas, si no, pues vamos a parar como un ciego pidiéndole a otro ciego que vea. O sea, de nada me va a servir y simplemente vamos a tener una distorsión más grande de la masculinidad. Creo que como conclusión adelantada podemos darnos cuenta, a ver, brother, no estás solo en esto, ¿no? Lo que queremos decirte es,
no te encuentras solo en este proceso y por lo tanto existen hombres que también están buscando, al igual que tú, trabajar en su masculinidad, ¿no? Por eso es de que entra tanta la importancia de la mentoría, por eso es que entra tanta la importancia de encontrar grupos en donde te puedas atrever a ser vulnerable, pero creo que también, y dándole pie a otro tema o a otro tip, es el tema del acompañamiento, ¿no? El hecho de nosotros tener un mentor implica que estamos buscando que alguien nos acompañe en este proceso de nuestra masculinidad. Y cuando hablamos de un acompañamiento, pues sí, en efecto creo que hay que perderle el miedo y el tabú al tema de un acompañamiento psicológico, ¿no? Y parte del tip que yo te puedo dar, brother, y se lo puedo recomendar a cualquiera, siendo yo hombre, tanto hombres y mujeres, yo les puedo decir, no descarten el hecho de tener un terapista. No descarten el hecho de tener un acompañamiento psicológico con alguien que, pues al final de cuentas, te va a ayudar a ordenar tus ideas, ¿no? Muchas veces percibimos que el tema de tener un terapista, pues nos hace ver débiles, ¿no? Nos hace ver inseguros, que no necesitamos de nadie, pero se los juro, señores, que encontrar a un terapista de confianza, yo sinceramente recomiendo que sea hombre, pero pues hay otros que no, creo que el tener un terapista de confianza te ayuda a ordenar tus ideas y te ayuda con una voz tercerizada a ver verdaderamente en dónde estás, ¿no? Y te ayuda también como a indagar mucho en esas heridas que tienes. Y aparte, creo que no podemos descartar tampoco el tema del acompañamiento espiritual, ¿no? Que entra mucho en complemento y entra en paralelo con este proceso de sanación que estamos llevando pues a través de una forma emocional, ¿no? El tener un mentor, no solo el tener un mentor, sino también el tener un acompañamiento psicológico y ahora un acompañamiento espiritual, te va a ayudar al final de cuentas pues a compensar muchas cosas, ¿no? Entonces no veas el hecho de pedir ayuda como una debilidad, ¿no? Y dejemos ya esta parte de la autosuficiencia por un lado y démonos cuenta que existen profesionales que nos pueden ayudar a encaminarnos mucho más rápido. Como tú lo decías, ¿no? O sea, esa soberbia que nos ha marcado ahora el mundo de que si pides ayuda es porque eres un inútil que no pudo solo y si pides ayuda entonces quiere decir que eres débil. No es cierto, no es cierto, y el mundo sería muy diferente si todos los hombres en algún punto tuviéramos a alguien que te acompañe, alguien que te guíe. Entonces a ti que nos estás escuchando, olvídate de tu soberbia, de pensar que puedes todo y que por ser tú vas a lograr las cosas nada más por ser tú. Y justo reconoce tus puntos débiles y trabájalos con alguien que sepa más que tú. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que el mundo de hoy te enseña a tener una máscara de machito o de macho o de este, pues de vato que puede con todo lo que venga. Y perdóname, pero, o sea, realmente machito, compadre, cuando reconozcas la verdad. Y la verdad, simple y sencillamente, es que no puedes con todo. Y no hay una persona en el mundo que pueda con todo. Entonces, pues o sea, entre más rápido reconozcas que pues no eres Superman, compadre, y que tú tienes problemas, tal vez más grandes, tal vez más chicos, pero pues algunos problemas has de tener. Reconócelos, acéptalos, y no pasa nada, todo mundo tiene sus cosas, y es lo más sano del mundo reconocer que algo te está ganando. Ir a terapia, yo también estoy totalmente a favor. Creo que existe una especie de tabú con la terapia, como el que tienes que estar loco o esquizofrénico o tener un problema de completa incapacidad mental para ir con un psicólogo. Yo creo que definitivamente no. Yo creo que como dice Elías y como dices tú también, Wipe, o sea, es lo más sano del mundo decir, a ver, por aquí no estoy de lo más sólido, voy a terapia, no es que esté loco, todo el mundo va a terapia y no pasa absolutamente nada. Y si no es terapia, pues un director espiritual, como decías, o alguien que te apoye, o una persona que realmente admires y que esté dispuesta a ayudarte y a ir a platicar y sentarte y poder sacar todas las cosas que traes adentro, creo que es indispensable. Yo creo que o sea, está muy bonito todo lo que estamos diciendo, pero si no se concreta en un punto objetivo de trabajo y de esfuerzo, te vas a quedar exactamente igual donde estás. Yo ahí quisiera como que meterle un tema pues difícil, que yo creo que se han hablado en otros episodios y todo esto, pero ya hablábamos de modelos de masculinidad, ya hablábamos de un acompañamiento y un gran consejo, algo que a mí me ha servido, es perdonar a mis papás.
en especial a mi papá. Yo creo que el papá de todos nosotros, pues es por excelencia el modelo de hombre. Y es curioso pensar que muchas veces es el hombre que más te ama, pero muchas veces es el hombre que más daño te ha hecho. Perdónalo. Yo creo que ese es un gran consejo que les puedo dar y quiero ver ustedes qué opinan. Perdona a tu papá, aprende a verlo también hasta cierto punto como un modelo en lo que tenga de bueno, porque no hay ninguna persona que sea totalmente mala. Velo como un modelo de lo bueno y muchas veces cuando ya lo hayas perdonado te vas a dar cuenta que ese acompañamiento hasta cierto punto, pues también se lo puedes pedir a tu papá, que aparte es una persona que te lo va a dar con todo el amor del mundo. Totalmente de acuerdo. No sé qué pasa cuando perdonas, que liberas todo lo que traes amarrado por dentro. Y creo que es fundamental y a mí algo que me ha ayudado mucho para poder perdonar y también para poder perdonar a mi papá, muchas cosas es poder entender y no juzgar, porque no sabes lo que él pasó, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces antes de perdonar nos ponemos en un papel de juez que no nos corresponde porque no tenemos los elementos suficientes para poder determinar por qué alguien hizo o no hizo algo o nos hizo daño. O sea, en primer lugar, no eres juez. ¿Por qué? Porque no puedes y no tienes los elementos suficientes para poder emitir un juicio. No te da tu cabeza ni lo que te conoce. Punto. Entonces, no juzgues, entiende que esa persona que te pudo haber hecho daño, tu papá, tuvo sus razones, pasó sus luchas y tuvo sus traumas. Y muchas veces no entiendes que pues no es algo, o sea, también él pasó sus cosas y no sabes las razones, entonces entiende y perdona, pues yo creo que sí es fundamental, como dice él. Claro, y justo como decía Charles, ¿no? O sea, nuestros papás ejercieron su paternidad con lo que tenían a la mano, ¿no? Y lo hemos hablado en los distintos episodios y ya hemos hecho como 3 o 4 episodios con respecto a la paternidad y vemos cómo, pues, no podemos atribuirnos un papel de juez cuando nuestros papás, pues, simplemente trabajaron con lo que a ellos se les enseñó, con los recursos que ellos tenían. O sea, imagínense qué jodido era para nuestros papás hace 30 años. Bueno, Charles, no sé, creo que nosotros somos tal vez un poquito más grandes que vos, ¿no? Pero imagínense nuestros papás hace 30, 31 años siendo papás por primera vez y teniendo pues tantas heridas que ellos tenían que trabajar, ¿no? Como que pues sí, no podemos atribuirnos a este papel de jueces, porque al final de cuentas somos fruto de heridas generacionales que se han venido de generación en generación, ¿no? O sea, mi papá solo me podía enseñar lo que él sabía, ¿no? Entonces todo aquello, todas estas heridas que mi abuelo se las transfirió y que mi bisabuelo se las había transferido a mi abuelo, pues sí, en efecto me van a recaer en mí, ¿no? Y entra entonces aquí un sentido de valentía y de responsabilidad como hombres, el darnos cuenta ahora que tenemos más oportunidades, que tenemos más recursos y que estamos conscientes de nuestra masculinidad rota, en que pues sí, en efecto es el momento nuestro de romper esta cadena de masculinidades heridas y empezar a trabajar en nosotros, ¿no? Pero para esto necesitamos también liberarnos de estos juramentos de no querernos parecer a nuestros viejos, porque quiera que no, señores, o sea, quiera que no, en el momento en el que tú te prometes a ti mismo no quererte parecer a tu papá y juzgas a tu papá por todas las heridas que te hizo, pues también lo estás condenando y te estás privando a ti la posibilidad de poder aprender de aquellas cosas buenas que tiene tu papá, ¿no? Tu papá al final de cuentas no es malvado, ¿no? Y tiene muchas cosas de las cuales tú deberías de aprender, ¿no? Tu primer mentor debería de ser tu papá, pero cuando tú te privas de esto y te haces este juramento de no quererte parecer a él, automáticamente te estás privando también de todo aquello bueno, ¿no? Y ya lo habíamos hablado en otros episodios. Y entonces, pues sí, ahora ya tienes la oportunidad de, en el momento en el que perdonas a tu papá y desechas este juramento, pues sí, aquellas cosas que no te parecen, aquellas cosas que saben que son frutos de heridas, pues simplemente las desechas, ¿no? Pero no desperdicias todo ese conocimiento que puedes adquirir de tu papá, ¿no? Y no podemos olvidar el hecho en que pues nosotros también estamos llamados a ser padres, ¿no? Una de las virtudes de la masculinidad es que
pues estamos invitados a la paternidad, ¿no? Y no me refiero únicamente a una paternidad biológica, me refiero también a una paternidad espiritual, si en dado caso, pues tu llamado no es ser padre de familia, ¿no? Pero en todos estos casos, tú vas a ejercer una paternidad pues obviamente la mejor forma de poder dar una buena paternidad es trabajando en tu masculinidad ahorita, porque es lo que vas a transferirle a los otros hombres, a las futuras generaciones. Ahí yo nada más un comentario, yo creo que 100% estamos llamados a ser papás, ya sea física, biológicamente o espiritualmente con otras personas, pero creo que muchas veces lo damos o sea, por hecho, lo damos porque ya está completamente formado en mí el papá que va a ser en un futuro, pues te tengo una noticia, compadre, puede ser que no. Y, 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 y si quieres ser buen papá, pues no lo vas a lograr haciéndote menso y quedando sentado y rascándote la panza, compadre. O sea, a ver, estás llamado a ser papá, estás en ese punto, o sea, no va a ser por arte de magia que tus mañas o tus vicios o lo que puedas transmitir que esté roto, incorrecto en ti, se va a quitar, lo tienes que trabajar y tienes que asumir, a ver, yo quiero ser dueño o director de una empresa, compadre, pues me tengo que preparar para ser, pues yo quiero ser un papá que efectivamente haga un cambio en este mundo, ya sea espiritual, ya sea biológico, lo que tú me digas, ya sea hasta en el trabajo, pues lo tengo que lograr a través de un trabajo concreto. Ahorita que mencionabas el ser hombre, yo hay un punto también ahí que quisiera como que mencionar, que es la percepción que tenemos de la mujer. Y ese es otro gran consejo, otro gran tema. Tienes que purificar la percepción que tienes de la mujer. Creo que todos, muchas personas que nos están escuchando, hemos pasado un proceso de materializar a la mujer, ya sea por la pornografía, ya sea por los consejos que dan los amigos, por presión social o por lo que sea. Pero en el momento que tú purificas tu percepción y te das cuenta que tu mejor complemento, digo, dependiendo de la vocación, pero que tu mejor complemento es la mujer para llegar a tu plenitud como hombre, y te das cuenta muchas veces que le estás viendo como un objeto, como una cosa que nada más te va a dar placer. Yo creo que si quieres ser realmente hombre, tienes que trabajar mucho en tu manera de ver a la mujer. Y es que creo que justo con el tema de la pornografía podemos aquí encajar perfectamente el tema de la autoposesión, ¿no? Porque al final de cuentas la pornografía no solo te hace ver a las mujeres de una forma distinta, sino que te vuelve a ti esclavo del placer, te vuelve a ti esclavo de la pornografía, de la masturbación y pues obviamente dejamos de ser dueños de nosotros mismos. Es por eso que aquí entra mucho en relevancia, ¿no? El poder hacer ejercicios que te ayuden a autoposeerte, ¿no? El hacer ejercicios de ascética, el elegir, por ejemplo, comerte una ensalada en lugar de esa hamburguesa que te estás muriendo de ganas, pero más allá que por una dieta es porque quieres ser dueño de ti mismo, ¿no? Quieres ser dueño de tus pasiones. Y otro tema para poder empezar a trabajar el tema de la autoposesión, y aquí creo que me estoy adelantando a temas de la siguiente temporada, pero creo que va muy bien con el tema de la autoposesión, es el ser fiel a tu palabra, ¿no? Antes se le llamaba el pacto de caballeros, y aquí Charles se va a matar de la risa porque él también es abogado, entonces entiende esto. Como ya en tiempos anteriores ni siquiera era necesario firmar un contrato porque la gente honraba lo que decía, ¿no? Existía una coherencia entre lo que pensaban, decían y hacían. Entonces no había necesidad de celebrar un contrato porque en efecto existía un pacto de caballeros, hombres que eran capaces de dar su palabra y comprometerse a lo que querían, ¿no? Pues sí, es un ejemplo perfecto de la autoposesión porque tú eres dueño de tus acciones, entonces eres dueño de lo que estás diciendo y eres dueño de lo que vas a hacer. Sí, o sea, creo que todo el tema de poseerte es fundamental, lo que decías, hacer ejercicio, retarte a ti mismo. Ahí yo, digo, en ese punto, mi gran mentor y mi gran acompañante, que es un sacerdote que me atiende en dirección espiritual, él siempre dice que todo en esta vida, cada decisión que tomas, por más mínima que sea, todo en esta vida te forma o te deforma. Y cuando tú empiezas a vivir conscientemente de eso, de que cada cosa que hagas
cada cosa que pienses, cada cosa que ejecutes, te va a formar o deformar, vas a empezar a actuar diferente. Y pues tú decides qué hombre quieres ser y piensa si lo que estás haciendo, por más mínimo que sea, te está formando hacia ese hombre o te está deformando hacia un hombre que no quiere ser. Esa yo creo que sería como mi conclusión. Concluiría con un punto muy concreto. ¿Quieres cambiar? Tiene que haber lucha y tiene que haber medios a través de los cuales materialices tu lucha. De cualquier otra manera, te vas a quedar exactamente en el punto en el que estás. Entonces, reconoce tus puntos débiles y ten el coraje y sé lo suficiente hombrecito para reconocerlos y trabajarlos y adelante, que todo mundo tiene sus cosas y salen como, pues con terapia, con acompañamiento, con gente que te acompañe a través de tu espiritualidad, si eres católico, a través de las prácticas del catolicismo, acércate a Dios. Si no eres católico, trabaja tu espiritualidad, pero yo creo que mi conclusión es no tengas miedo a reconocer lo que te está costando trabajo y dos, a trabajarlo y a trabajarlo a través de medios completos. Bueno, mis hermanos, de verdad, de nuevo, Charles, Elías, mil gracias por haberme acompañado. Y ahora sí damos por concluido la primera temporada de un podcast de hombre a hombre. No lo puedo creer. Mil gracias a todos los que nos acompañaron en esto. Ya saben, seguirnos en redes sociales como @unpodcast, y el día de mañana les prometo que voy a subir un video a Instagram contándoles cuál va a ser la nueva modalidad de todo el mes de agosto. ¿Ustedes creían que los íbamos a dejar abandonados? No, señores. A ver, visítenos en Instagram como @unpodcast y ahí les vamos a dar la nueva modalidad que vamos a estar tomando durante todo el mes de agosto. Así que, mis hermanos, nos vemos hasta septiembre. Qué gustazo fue haberlos acompañado. Les prometemos muchísimo más sorpresas, más charlas candentes, más cosas sin pelos en la lengua. Y para concluir de la misma forma que lo hemos hecho en otras ocasiones, la recomendación musical que nos la da Charles se llama In the Anthropocene de Nick Mulvey. Igual lo pueden encontrar en la playlist que tenemos de Hombre a Hombre, ¿va? Un abrazo. Hasta septiembre.